Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a otro nuevo programa de SimiChat. El día de hoy estamos, como siempre, transmitiendo en vivo, directo desde nuestras casas, algunos de nosotros, pero también directo desde el apoyo técnico del ingeniero Oliver Zurita, el cual nos apoya todos los días con su excelente y profesional actitud de servicio. El día de hoy, como siempre, estamos completamente a su servicio, completamente a su disposición al 800-911-3232, las 24 horas del día. También a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Centro Simi de Salud Emocional, Ser Feliz si se puede, en el correo electrónico centrodiagnóstico@simisai.com.mx, nuestra página de internet www.siminforma.com.mx, obviamente por aquí por Simi Radio, también por Facebook Live, todas nuestras redes sociales, el que antiguamente era Twitter, que ahora como se llama X o algo por el estilo, el Instagram, @simisaimx, y en términos generales, por favor, recuerden que estamos siempre para apoyarlos, estamos a su servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. El día de hoy, de nueva cuenta, está con nosotros nuestra compañera y amiga, la psicóloga Viridiana del Castillo, para hablar un poquito acerca de la ansiedad, pero particularmente de lo que es vivir con ansiedad. Y con permiso de Viridiana, el día de hoy, puesto que el tema, aunque no lo crean, siempre se me ha hecho muy interesante, siempre me ha gustado mucho, y me puse a consultar un libro que, por cierto, recomiendo ampliamente a todos los profesionales de la salud mental, que se llama Historia de los síntomas de los trastornos mentales. Y es muy interesante, tremendamente interesante ver que la ansiedad no es un fenómeno nuevo. Como casi todas las cosas, por no decir todos los fenómenos psicológicos, han existido desde que la humanidad existe. Y es muy interesante leer cómo hace 100, 200, 300 años definían a la ansiedad, por ejemplo, algunos autores la definían como sensación de constricción o depresión en la región epigástrica acompañada de una gran dificultad para respirar y de una inmensa tristeza. Pero si vamos aún más atrás, eh, autores de hace 500, 600, 700 años agarraban la palabra ansiedad, que ya existía, como un sinónimo de desasosiego, de inquietud. Todo esto nos está diciendo que la ansiedad ha estado con nosotros, pues, desde siempre. Ha sido un tema que nos ha aquejado a todos desde siempre. Y una de las cosas, y Viridiana no me va a dejar mentir, que se le pueden decir a todos los usuarios es que quien diga que nunca ha sentido ansiedad en su vida, probablemente Miente. efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Viri. Muchísimas gracias por tocar este tema otra vez con todos nuestros siminautas.
Y entonces la primera pregunta, bueno, ya tenemos algunas definiciones muy viejas de ansiedad. Ahora la cosa es, con todo el conocimiento científico, con todas las cosas que ahora sabemos que la ciencia nos ha aportado, la pregunta es, ¿qué es la ansiedad? Bueno, es que si me voy a una definición de libro, pues así lo podríamos nombrar, ¿no? Es como dificultad para controlar, sobrepensar, angustiarse, pensar en más de una actividad al mismo tiempo y en un sinfín de escenarios. Yo lo que les digo a mis usuarios es como, o sea, todos han visto películas, ¿no? Actualmente, así como puedes ver multiuniversos y todos son uno más caótico que el otro. Sientes una opresión en el pecho. Hay otras personas que ven, es como siento que algo va a pasar, como un presentimiento que algo va a ocurrir y se empieza a asociar con otra sintomatología física. Entonces, todo eso es lo que podemos nombrar quizás como ansiedad. O sea, insisto, me puedo ir a definiciones del libro, ok, acorde al DSM-4. Dificultad para controlar, digamos, sobrepensar, ¿no? La mayoría de diversos acontecimientos o actividades durante días, vaya, va cambiando la duración, pero es una sensación de sumamente, digamos, es una incomodidad constante ante algo que tu mente cree que va a ocurrir y te empieza a generar un malestar físico. La pregunta es, ahorita acabas de decir, malestar físico. Yo empiezo a sentir que me duele la panza, yo empiezo a sentir opresión en el pecho, empiezo a sentir que no puedo respirar. Todo ese malestar físico es, discúlpame la palabra, fisiológicamente real. Efectivamente la persona no puede respirar. No, es una parte de la somatización. La somatización es la forma en que nuestro cuerpo expresa, digamos, nuestras emociones. O sea, mi mente está tan atiborrada, digámoslo así, de un sinfín de escenarios, a veces uno más caótico que el otro, que es como una opresión, como si yo les diera una caja y que la tienen en el pecho, no pueden respirar, sienten que no pueden respirar, es una incomodidad vaya la redundancia, muy incómoda. Sienten que no pueden respirar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está corriendo a 1000 por hora. Entonces, de manera inconsciente, no respiran adecuadamente. Lo que provoca es que su corazón trate de compensar la ausencia de oxigenación, entonces late más rápido, sienten taquicardia y entonces la ansiedad es una enfermedad muy tramposa porque dice mi mente, algo me va a pasar. Mi cuerpo empieza a sentirse mal porque no está respirando adecuadamente por lo que mi mente piensa y entonces es claro, sí me está pasando algo y todo eso aumenta porque hay sintomatología. Un ejemplo es que se me duermen los dedos, es que empiezo a sudar, es que empiezo a perder como movimiento en algunas, en especial en extremidades. Es porque nuestro cuerpo es tan sabio que es, yo necesito salvaguardar tu integridad. Así que mi cerebro dice, si, digámoslo así, es un ejemplo, no pasa, que quede claro, porque la ansiedad siempre los lleva a esa clase de escenarios. Si no estás recibiendo oxigenación adecuada, yo siempre les pongo el ejemplo como cuando pasamos ahorita, hay una película muy famosa, ¿no? De sobreviviendo en los Andes, ahorita, ¿no? Que cuando estás en un proceso de hipotermia, lo primero que se congelan son extremidades. ¿Por qué? Porque tu cuerpo trata de protegerte. O sea, si yo te quito un dedo, si yo te quito un pie, ¿no? Un brazo, vas a sobrevivir. A mí me interesa salvaguardar en todo sentido. Por eso es que empiezan a sentir hormigueo en extremidades. El cuerpo, ante la angustia de que no está recibiendo la oxigenación correcta, empieza a quitar oxígeno de otros espacios para continuar, digamos, sobreviviendo. Es solamente un malestar, es una incomodidad, porque mi mente, insisto, está tan atiborrada que no me da chance de que llegue un proceso adecuado como normalmente lo hacemos. Un proceso adecuado, en este caso de una respiración. Respiración. Ahorita me hiciste recordar a un usuario que me decía, es que no puedo respirar bien. Ok, dime, ¿cómo respiro? Pues jalo aire. Ok, ¿y después qué haces? Pues vuelvo a jalar aire.
Y luego, ¿qué haces? Pues vuelvo a jalar aire. Ok, ¿y en qué momento Cuando lo lo sacas? sacas. ¿En qué momento lo sacas? Pero también, y bueno, yo creo que tanto tú como yo, como todos los que nos escuchan, hemos sentido alguna vez una sensación de ahogo real, ya sea que porque nos sacan el aire de un golpe, porque nos vamos de boca y nos caemos, o porque no sabemos nadar y nos andamos hundiendo. Y el simple hecho de recordar estas cosas nos puede desencadenar la ansiedad. Puede ser la asociación del evento. O sea, es que no estoy respirando, me está generando una angustia. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Mi mente se vuelve a saturar, empieza a generar una asociación de ese momento de angustia. Entonces, ¿qué pasa? Justo empiezan a, no respiran, no están generando un proceso de oxigenación. Entonces vuelvo a lo mismo, mi cuerpo se siente mal, está jalando aire, pero no lo está sacando. El malestar aumenta y mi mente sigue generando ese escenario de, te lo dije que algo nos estaba pasando, algo está mal. Y es ese proceso cíclico. Entonces, Pero entonces, así como me lo pones, y es algo que muchos usuarios nos llegan a decir, eh, es como tener miedo. se alimenta del miedo. La ansiedad se alimenta del miedo y de la angustia. Yo siempre les pongo el ejemplo de que es como un monstruito que tenemos atrás. O sea, imaginen aquí a, esta, a este hermoso peluchito. Siempre está detrás de nosotros. No se ve. Está ahí. Pero cuando tenemos una crisis de ansiedad, de pánico, esto empieza a crecer. Crece y crece y crece y crece. Y nosotros nos vamos haciendo pequeñitos, pequeñitos. Y entonces él toma el control, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que la ansiedad y la angustia es que no podemos respirar adecuadamente. No podemos respirar adecuadamente, jalamos aire, pero no lo sacamos, empezamos a tener, ay caray, creo que, no, aquí está, ya me estaba dando ansiedad de que no te veía, ¿sí? Eh, empezamos a tener malestares estomacales, sudoración, temblor y todo eso es el proceso de somatización. Exactamente. Y varía de persona a persona, porque por decir, tengo usuarios que me dicen es que yo no sudo, sin embargo siento un escalofrío. Tengo usuarios que dicen es que no puedo respirar, pero lo primero que se me empieza a sentir es como un hormigueo en mis brazos, en mis dedos, ¿no? Entonces hay diferentes formas en las que su cuerpo habla, pero la mayoría de los síntomas son similares en la gran, vaya, todos los comparten, por decirlo de alguna manera, no en ese orden, pero los comparten. Sí, digo, es como cualquier otra enfermedad, ya sea física o emocional, en donde, por ejemplo, eh, digo, por poner un ejemplo muy, 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 muy rupestre, en donde a lo mejor nos da una infección estomacal y hay personas a las que les duele más el estómago, hay personas a las que les duele menos el estómago, hay personas que de plano se la viven en el baño toda la noche y otras que no tanto, pero sigue siendo la misma enfermedad, sigue siendo el mismo padecimiento, una infección estomacal. Lo mismo pasa con la ansiedad entonces. Exactamente. Y hay personas que presentan otra clase de sintomatología, digamos en la cual una dermatitis, que empiezan a rascarse y no se dan cuenta. Hay personas que cuando están en una situación de angustia o depresión empiezan a morderse su labio. Hay personas que se comen completamente las uñas. Exactamente. Entonces, vuelvo, un sinfín de signos y síntomas, pero cada persona lo manifiesta de diferente manera y también el nivel. Quiero agarrar al perrito que nos está acompañando de ejemplo, porque aquí es un ejemplo muy vívido, eh, en donde algún usuario hace algunos años me comentó que él nunca había tenido miedo a los perros, que jamás había tenido miedo a los perros, que alguna vez que llegó a la casa de una compañera de trabajo, el que parecía ser un perrito muy, 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 muy tranquilo, que inclusive se dejaba rascar la pancita y todo,
De repente este perro, pastor alemán, por cierto, se le fue encima y le mordió la mano y el brazo. Y me comenta esta persona que a partir de ahí no pudo acercarse a un perro durante muchísimo tiempo, que, que se sentía verdaderamente mal, inclusive verlos de lejos, inclusive es el perro de su casa. ¿Eso es una fobia o es ansiedad? ¿O la ansiedad es parte de la fobia? La ansiedad es parte de la fobia. ¿Por Por qué? el, Si por, ya no por está el el perro ahí. pero es por la asociación que te atuvo, por la angustia. O sea, ya no es solamente el perro, el pastor alemán, sino en general son todos los perros. Entonces la asociación que yo tengo de un perro me va a atacar, ya sé lo que significa que un perro me ataque, yo no quiero que ningún perro se acerque hacia mí. Entonces empiezo otra vez con la cadena de signos y síntomas. Y todo esto es lo mismo, ya sea para un perro o después de un asalto o después de una relación fallida o inclusive en casos más graves, sin minimizarlos, inclusive para darle la importancia de vida, ya sea casos de violencia, todo esto puede desencadenar cuadros de ansiedad. Sí, un ejemplo en situaciones de una relación de pareja es que dice, de repente los usuarios o las usuarias se ponen en contacto y mencionan, es que me empiezo a sentir mal, es que ya sé que viene y no sé qué me pasa, pero me empieza a angustiar, siento una presión en el pecho, empiezo a pensar muchas cosas y es parte de esa asociación. ¿Por qué? Porque cuando venía la pareja era el reclamo, el reproche, ahora qué haces, dar toda como la explicación de qué es lo que estabas haciendo o dejando de hacer, se termina la relación, pero la angustia perdura esperando ese impacto de mi pareja actual me va a pedir lo mismo, otra vez va a volver a pasar y se genera otra vez ese proceso, porque ya es la asociación. Para romper ese ciclo, romper esa asociación, por decir, la nueva pareja no es la misma, no es la pasada. Lo que antes vivías era una situación de violencia que en el presente ya no está, ya no ocurre, pero la asociación perdura. Por eso es que en general las personas que han vivido violencia suelen presentar cuadros de ansiedad por lo que en algún momento se convirtió en una rutina dentro de la exigencia. Tú me tienes que decir qué haces, a dónde vas, porque si no, todo esto es tu culpa. Todo lo que está dentro de la relación recae sobre de ti. Y si tú fallas, entonces, vaya, todo es, todo es tú lo provocaste, digámoslo así. Estos cuadros de ansiedad son dentro de la relación o después de la relación. Puede ser en los dos. Ah, no, pues para hacerlo todavía más interesante, ¿verdad? E Exacto. inclusive todavía más grave. Y aquí te voy a plantear una pregunta que alguna vez me la planteó un usuario y ahorita te platico lo que me dijo el usuario al respecto. Te la planteo y vamos a un pequeño corte. De acuerdo. ¿La ansiedad puede llegar a ser buena? Vamos a dejarlo ahí, vamos a un pequeño corte y la contestamos. Muchísimas gracias. Vale. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa de Simi Radio. Recuerden, estamos en vivo, estamos aquí en el Centro Simi de Salud Emocional completamente para ayudarlos y apoyarlos al 800-911-3232 y estamos tocando el tema muy conocido, muy moderno y sobre todo
Híjoles, tremendamente extendido de qué es la ansiedad y qué es vivir con la ansiedad. Para esto nos está acompañando nuestra compañera Viridiana del Castillo. Y antes de irnos al pequeño corte, planteamos una pregunta de que ¿la ansiedad puede ser algo bueno? Podríamos decir que, bueno, aquí se divide entre un sí y en un no, como todo. Podrá ser que sí, porque es un signo de alerta de que algo no está pasando. Algo nos está pasando que nos está llevando a buscar la ayuda. Tu cuerpo te está diciendo de, hey, algo no anda bien. Por eso es que estamos presentando esta clase de reacciones, porque antes no las presentabas. ¿Qué está ocurriendo dentro de tu historia de vida que te está llevando a este punto? O sea, la ansiedad es como una alerta, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay personas que dicen que no, ¿por qué? Porque es muy molesta, porque al final del día es como una espinita que anda ahí presente por mucho tiempo. Entonces, yo podría decir que sí, porque es una señal de alerta, porque te está indicando que algo no anda bien, que al final es como, hey, volteate a ver. O sea, en verdad, tu ansiedad es como la punta de un iceberg. ¿Qué es lo que está sosteniendo ese iceberg? Las personas que consideran que no, o sea, que no es buena, que no, vayan, a nadie le gusta tener ansiedad, pero bueno, dentro de un proceso terapéutico adecuado, se empieza a tratar de hacer como, pues digámoslo así, un pacto con tu ansiedad, en el decir, cómo es que toda esta sobrecarga, sobre, digamos, pensar que algo va a pasar, lo puedes implementar para que sea algo positivo dentro de tu historia, dentro de tu estilo de vida. Por decir, mis pensamientos son caóticos, son catastróficos de que algo va a pasar. Suelen ser personas que inclusive en sus mochilas o en sus bolsas traen todo, que traen una pila de emergencia, que traen una bolsa, que traen, porque su mismo miedo de que algo va a ocurrir, vaya, lo han trabajado y es la forma en la que la han sobrellevado. ¿Por qué? Porque así me doy tranquilidad. Mis pensamientos caóticos los confronto y es que no sé, vas a necesitar una bolsa y no la vas a encontrar. No pasa nada, la traigo en mi mochila. Hacer una alianza con la propia ansiedad. Entonces, yo podría decir que es buena, sí, si aprendes a trabajar con ella de forma adecuada. Finalmente es una señal, lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bonito, es una señal de alarma. Esta pregunta te la planteaba porque hace algún tiempo un usuario precisamente me dijo, es que llegó un punto en que mi ansiedad era tan grande que me di cuenta que tenía que pedir ayuda, que no podía seguir viviendo así. Y en donde él mismo me decía, me voy al trabajo, siento ansiedad, estoy en mi casa, siento ansiedad, estoy con mi pareja, estoy con mis hijos, siento ansiedad, no puedo seguir viviendo así. Y fue precisamente en donde esta pregunta me encantó tu respuesta, porque finalmente es lo que me dijiste de lo mismo del usuario. La ansiedad es una señal de alarma. Casi, casi podríamos decir que es una señal de alarma igual que el dolor. Si te duele la muela, pues Tienes que acudir, hay algo ahí. hay algo malo. Tienes que ir a que el profesional te ayude, te meta mano o que te empiece a ayudar a hacer ese pacto con tu ansiedad. Así. Ahora la pregunta es, tú dijiste el pacto. Híjoles, ¿cómo empezamos a vivir con ansiedad? Y Primero, a ver, venga la adelante. pregunta completa. No, es que esa era la pregunta. ¿Cómo empezamos a vivir con ansiedad sin dejarnos vencer en el intento? Primero reconocer que la tienes. O sea, primero aceptar, tengo ansiedad. No hay más. Tengo ansiedad. Cuando ya lo aceptamos y lo reconocemos, podemos trabajar al respecto. Lo que ocurre es que muchas personas es signos, síntomas. Aquí está prácticamente del libro. Todo, no, no es cierto. Yo no tengo eso. Pero te sientes mal, pero presentas estas reacciones. No, no es cierto. Y entonces, entre más lo negamos, menos acudimos a buscar ayuda. ¿Y qué es lo que provoca? El cuerpo se empieza a desgastar. Todo lo que normalmente es que dicen, es que antes esto no me pasaba, es que antes yo estaba bien. Sí, antes.
Si yo les pongo siempre el ejemplo, ok, si yo te pongo así un día bajo el sol, pues no hay tanto conflicto, no pasa nada. Pero si yo te dejo una semana bajo el sol sin tregua, te vas a quemar. Y el viento que en un primer momento no te lastimaba, ahora te va a lastimar. ¿Por qué? Porque ya te quemaste, porque ya te desgastaste tu piel. Por eso es que tus reacciones que antes podías controlar, ahorita ya no, porque no las atendiste, porque no quisiste hacerle caso a tu malestar. Entonces, ¿cómo vivir? Primero aceptarla. O sea, la ansiedad está ahí, va a estar ahí. Muchas personas dicen, es que yo quiero que se vaya, que se vaya de mi vida. No, se aprende a regular. Es como la base, como cuando van a preparar un pastel, o sea, la base que le ponen para evitar que se mueva, está ahí, solo que va a variar la cantidad, la intensidad, la frecuencia, conforme empieces a trabajar con ella. Pero la primera parte de cómo vivir con ansiedad, reconoce que la tienes. Que ahorita mencionaste de que son signos, son síntomas, es una serie de sensaciones que se van haciendo cada vez más y más grandes, pero a reserva de lo que tú opines, muchas veces el principal impedimento es el luego se me pasa. Mm, ¿O qué otro impedimento, qué otra barrera se autoimponen, nos autoimponemos para empezar a buscar ayuda? No pasa nada. O sea, esto es algo momentáneo. Es que nunca me da, no me da siempre. Minimizar lo que sentimos. Minimizar lo que sentimos. Es como el dolor de muela. O sea, al final es como, ¿qué es lo que hacen cuando tienen un dolor de muela? De manera inmediata casi nunca acuden al dentista. O sea, sienten ya el hoyito, como que hay algo ahí, pero ¿qué hacen? Mejor aprenden a masticar del otro lado. Es que el hielo me duele, el hielo cuando muerdo me hace que me duelan mis dientes. Mejor ya no me lo como. Y empiezan a cambiar conductas, pero no, o sea, ya hasta el final, ya hasta cuando tienen su mejilla toda inflamada, es como, ok, creo que sí tengo que ir al dentista. Es lo Ya es cuando de plano no hay otra salida. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su cuerpo les habla, o sea, el malestar está ahí, pero muchas veces no es cierto. Ay, creo que estoy exagerando. Ahorita se me pasa. Igual y tuve un mal día. Ay, es que eso no. ¿Cómo voy a tener yo eso? Entre más lo negamos, menos nos permitimos hacer un autoanálisis, menos reconocemos el desgaste que estamos viviendo. Y entonces, ¿cuándo es cuando ya nos empiezan a buscar? Es que tuve un ataque de pánico, de ansiedad. Es que estaba en mi trabajo y me dijeron algo y no podía respirar. Es que siento que me está dando un infarto. Y es, ya lo habías experimentado, sí, pero nunca tan fuerte. Ya lo habías experimentado. ¿Por qué no buscaste ayuda en ese momento? O muchas personas ya buscan el apoyo terapéutico ya que estuvieron en sala de urgencias y a veces ni siquiera es como la primera vez. Ya los conocen en urgencias y le dicen, usted no tiene nada, usted tiene ansiedad, vaya y busque apoyo. Pero ¿hasta qué punto tenemos que llegar para poder hacernos caso? Aquí, aquí vamos a mencionar algo que inclusive es una pregunta que nos está haciendo Cintia Rodríguez, que nos está preguntando, ¿cómo reconozco que tengo ansiedad? Ya en buena medida respondiste esta parte de la pregunta, pero la segunda parte es la interesante que nos dice, ¿y cuándo necesito medicamentos o no? Cuando tu desgaste ya digamos, nos rebasó. Porque es que cuando ya necesito el medicamento, siempre les hago la invitación a que cuando ustedes consideran, es que ya intenté esto, es que ya hice mis respiraciones, es que ya voy a terapia, es que en verdad lo he intentado y no me está funcionando de la misma manera o que ya no funciona, o sea, en verdad hay personas que dicen, es que llevo tanto tiempo con las respiraciones y ya no me sirven. Ahí ya hay una alerta. Quizás sea prudente acudir a una valoración psiquiátrica para que nos hagan propiamente un estudio para determinar el medicamento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, y es muy respetable, quiero aclararlo, voy a recurrir a medicina homeopática.
tés, flores de Bach y demás. Sí, claro, pueden funcionar, nos pueden apoyar en un complemento, pero hay personas que ya intenté meditación, ya intenté aromaterapia, ya intenté las respiraciones, ya intenté mi proceso terapéutico, ya intenté y no funciona. Entonces, como, ok, ya no está funcionando como los primeros, digamos, las contenciones. Entonces, quizás tenemos que empezar a buscar otra clase de apoyo. También otra sintomatología que nos deriva, o a veces es como lo que yo les menciono y que pues la realidad es no se espera llegar hasta ese punto, pero si ya lo presentas, por decir, hay personas que ya presentan dermatitis, que se rascan, que ya presentan heridas, que ya presentan lesiones. Entonces, tu cuerpo ya te está diciendo, ayúdame, o sea, en verdad, ya no puedo. Tu piel es uno de los órganos que va a buscar protegerte, por eso es que nos rodea todo. Si ya empiezas a presentar alguna situación en tu piel, entonces es muy probable que lo necesites. Pero acude a una valoración para no caer en yo me voy a medicar, es que me dijeron que esta persona tomaba tal medicamento y que le funcionaba y que tenía ansiedad y es que revisé en tal página de internet y resulta que tengo ansiedad. Alto, acudan con un especialista, acudan a un proceso directo, a una valoración. Hay un sinfín de medicamentos para la situación de ansiedad, no porque al primo de un amigo le funcionó X medicamento, que él tiene ansiedad y que yo tengo los mismos signos y síntomas, me va a funcionar a mí. Vayan con un especialista, acudan, no se automediquen, porque si no, que eso también puede ser contraproducente. Se están tomando la píldora del amigo y no, tal vez ni siquiera tenías ansiedad y terminaste generándote alguna otra situación. No se automediquen. Sí, digo, no automedicarse, no creernos todo lo que nos platican, todo lo que vemos en Internet, porque aunque Internet es una mina de oro, también para sacar 1 gramo de oro hay que escarbar mucha tierra que no sirve. Pero sobre todo, y creo que aquí la parte importante, y es la que me gustaría que empezáramos a ver en esta segunda media hora, es que el medicamento, por supuesto que ayuda en la parte neurológica, en la parte física, pero el medicamento no va a hacer que modifiques tus pensamientos o tus conductas. Exactamente, solamente es un complemento. Por eso, o sea, digamos, puede ser de la mano, pero cuando dicen, cuando ya necesito acudir, puede ser eso un signo o un síntoma. Cuando hay situaciones que ya no podemos regular como antes, es un complemento. Es como por decir un ejemplo, ¿quieres ser una persona fit? Ok, acudimos al gimnasio, pero si yo sigo comiendo más de lo que voy a quemar, pues no va a funcionar. Entonces, pero si lo complemento con el gimnasio y aparte con el nutriólogo, entonces, ok, me va a funcionar. ¿De acuerdo? O sea, por decirlo de alguna manera. Sí, medicina con terapia, medicina con psicólogo, médico con psicólogo es una combinación ganadora. Pero ahora aquí viene la parte en donde nosotros tenemos mucho que decir, en donde tú tienes muchísimo que decir. La cuestión de los pensamientos. La medicina no va a modificar tus pensamientos, la medicina no va a modificar tus conductas. No. Vamos a regresar del corte a explorar precisamente qué onda con los pensamientos y con las conductas de las personas con ansiedad, cómo podemos ayudarlas a modificar eso. ¿Te parece bien? Claro. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Viri. Regresamos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de 2 maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención.
Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro SIMI de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Otra vez, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por continuar aquí en nuestro programa de SimiChat. Estamos platicando sobre cómo vivir con ansiedad, de qué es la ansiedad con la psicóloga Viridiana del Castillo. Y hace un momentito, antes de irnos a corte, empezamos a hablar un poquito acerca de los medicamentos, acerca de que no hay que automedicarse, acerca de que la ansiedad provoca una gran cantidad de cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, quiero, válgase la redundancia, tomar de ejemplo la participación de una de nuestras siminautas, de Carmen Mendoza, que nos dice que ella terminó con ansiedad después de un trabajo tóxico, que tal como habíamos mencionado hace ratito, Viri, puede ser que me mordió un perro, que estuve en una relación eh, con violencia, estuve en un trabajo tóxico. La pregunta es, todas estas circunstancias que nos provocan ansiedad, la ansiedad, ¿qué le hace a nuestros pensamientos? ¿Qué pasa? Que perdamos el control de ellos. La ansiedad provoca que pierdas el control, digámoslo así, de lo que ya sabías, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa, un ejemplo, en un trabajo tóxico o en una relación de violencia? Es como decir, es que el cielo es azul, ¿no? Hasta ahí. No hay problema, ya lo sabíamos, es algo que ya tenemos consciente y no había tema. Pero cuando te empiezan a bombardear, es cierto, claro que no, estás mal. ¿Cómo se te ocurre? No, es que así no son las cosas. ¿Cómo puedes pensar que eso es azul? ¿Qué no ves? Toda esta clase de comentarios, bombardeos, una y otra y otra y otra vez, te hacen dudar. Y entonces, a pesar de ya salir de la relación, a pesar de ya terminar la cuestión laboral, tu mente ya empezó a asociar. Es que sí, es cierto, sí estoy fallando, es que creo que estoy mal, creo que sí, en efecto, el cielo no es de este color. Y empiezan otra vez, nuestra mente ya no tiene un control, ya no tiene una estructura y empieza a generar escenarios caóticos, uno más que el otro. Y entonces eso genera angustia de cómo lo resuelvo, es que si no es azul, entonces de qué color es, y si siempre me he equivocado, y si ahora no lo puedo resolver, y si, y empieza. Y vuelvo al ejemplo del miedo, crece, y crece, y crece, y crece. La angustia. Crece, crece, crece la angustia de cosas que, aun cuando sabes que no van a pasar o que no están pasando, estás duro y dale, dándole vueltas. Eso es lo que sucede entonces. Exactamente. Y está ahí. Y es un pensamiento desgastante. ¿Por qué? Porque vuelve y vuelve y vuelve y se hace más y más fuerte y más fuerte y más fuerte y se acompaña de otras cosas. Y vuelvo a la parte física. O sea, al principio solamente era una incomodidad, pero como vuelve, se hace más grande, como vuelve, se hace más grande y nos desgasta más físicamente y entonces va creciendo. Y por eso de repente vuelvo a lo mismo. Dicen, es que antes esto no me pasaba. Antes. Frecuencia, constancia, desgaste. Igual que la gotita de agua que empieza a salir, una gotita no pasa nada, dos gotitas no pasa nada, pero si esa gotita está constantemente goteando en una pared durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, la pared se deshace. Justo. De hecho, del referente a la gota, en la Edad Media había un método de tortura que era justamente la gota. Ah, Se ponía a la persona debajo de una gotera y esto empezaba a caer sobre su cráneo hasta que lo perforaba. Y era una gota de agua. gracias por el ejemplo, caray, no me acordaba de tan constructivo uso del agua. Ok, bueno, ya sabemos, la ansiedad hace que perdamos el control de nuestros pensamientos.
pues aparentemente por lo que nos comentabas al inicio del programa de las palpitaciones, la sudoración, el dolor, la somatización, aparentemente también hace que perdamos el control de nuestro cuerpo. ¿Cómo empezamos a recuperar ese control? Vuelvo a lo mismo. Primero tienes que aceptar que sí tienes una situación. Una vez que la aceptas, reconoces qué pasa contigo. Cuando pasas por una situación de este tipo, ¿qué ocurre con tu cuerpo? ¿Qué sientes? Siento mi estómago, me empieza a doler, me empieza a arder. Siento una presión en el pecho. Es que ya me di cuenta que estoy haciendo algo y me empecé a rascar. Es que ya me di cuenta que me empecé a morder los labios. Es que ya me di cuenta que me empecé a lastimar, ¿no? Entonces, primero identifica qué sientes para poder cacharnos. Ok, ¿en qué momento lo haces? ¿Qué ocurre antes y después? Ah, pues es que estoy solito y no pasa nada, pero resulta que voy a mi trabajo y me empiezo a sentir mal. Ah, ok, ¿qué pasa en tu trabajo? Ah, pues es que resulta que tengo a mis jefes, justamente como el ejemplo de la usuaria, de un ambiente tóxico, de que cada cosa que hago me dicen que estoy mal, que soy un inútil, que por qué no lo sé resolver, que es algo que ya tendría que saber. Entonces, mi cuerpo empieza a sentirse mal. Ya se fue la persona, pero mi mente es, ¿y lo estaré haciendo bien? ¿Y si me dijo que era esto? Y empiezas a dudar y otra vez se desencadena. ¿Cómo volvemos a tomar el control? Ubica en qué momento se presenta. Identifica qué es lo que tú haces. Démonos una pausa. ¿Ok? Me estoy sintiendo mal. Estoy reconociendo lo que mi cuerpo me está gritando, que algo no está bien, para poder generar herramientas. Por decir, podemos sustituir. Hay personas que se empiezan a rascar porque la angustia les provoca eso. Haz una pausa, cambiemos el estímulo, cambiemos la actividad. Es que no puedo respirar, es que estoy angustiado y tengo que continuar con la presentación. Pide tiempo, vámonos a un espacio, respira, regúlate, pides perdón, permiso, ahorita regreso a un momento y nos regulamos. Haz algo distinto a lo que ya sabes que está ocurriendo. Tal como decía el filósofo, que es una frase que a mí en lo particular me gusta mucho, que dice, nada externo a mí puede dañarme. Lo único que realmente es capaz de hacerme daño son mis propios pensamientos. Es volver a tomar control de ti mismo y de tus propios pensamientos. Pero esto me lleva a la última preguntita y estoy completamente seguro que se te va a hacer tremendamente interesante porque hay muchas cosas que sin ser ansiedad, estoy seguro que podemos confundirlas con ansiedad. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se le recomienda al usuario? ¿Qué podemos recomendar? Si yo que la estoy sintiendo y ya me fueron a revisar, oye, ya mi psicólogo me dijo, no es ansiedad, ¿qué hago? Primero vuelvo a lo mismo, o sea, como cualquier trastorno, cualquier diagnóstico, ¿qué es lo que lo detona? ¿Qué es lo que provoca en ti? Igual y no es ansiedad, pero ¿qué es lo que provoca? ¿Qué clase de pensamientos llegan a tu mente? ¿Cómo estás reaccionando? Porque si no, a veces pasa eso, signos y síntomas son similares y es que yo tengo esto y empiezan a buscar en ciertas páginas en línea y empiezan a buscar sintomatologías de si yo tengo eso, yo lo estoy pasando. Alto, detén tu mente, o sea, en verdad, porque si no te empiezas, como dicen, a colgar milagritos que ni siquiera te tocan, o sea, ni siquiera son tuyos. Sí, claro, va a haber una serie de, digámoslo así, de diagnósticos que pueden compartir algunas cosas, no todas, no la duración, no la intensidad, no el detonante, ¿no? Ok, es que siento ansiedad. ¿Cuándo? Siempre. Que desde cuándo se presenta esta situación. Es que he vivido así por muchos años. Ok, has acudido a alguna situación, en ejemplo, con el médico. Ah, sí, es que me dijeron que tengo tal diagnóstico.
Entonces, quizás lo que sientes no seas precisamente una situación de ansiedad. Valdría la pena que si ya te dieron un diagnóstico, el médico te explicara de qué compone tu diagnóstico y qué sintomatología puedes experimentar. ¿Y cuál Por, es tu tratamiento? Perdóname por interrumpirte. exactamente. Porque ahorita recordé un caso, y estoy seguro que tú has de tener muchos casos así, de personas que a lo mejor, tienen un poquito de hipertensión, o un poquito de hipoglucemia, o algún síntoma físico, fisiológico completamente real, y lo confunden Con ansiedad. con ansiedad. Ay, híjoles, en este tipo de temas el tiempo va volando. Vamos a hacer otra vez una pequeña pausa, Viri, para que regresemos a leer algunos comentarios que me gustaría que los retomáramos en los últimos minutitos del programa. Desafortunadamente no son demasiados minutos, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. ¿Te parece? Claro que sí. Va que va, pues regresamos. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Regresamos a la última parte, a la última sección de nuestro programa de Chat. Estamos hablando sobre qué es la ansiedad y qué es vivir la ansiedad con la psicóloga Viridiana del Castillo, especialista en este tema aquí en el Centro Simi de Salud Emocional. Y tenemos varios comentarios, algunos son preguntas, algunos son comentarios, algunos otros son saludos, pero me encantaría que nos diéramos el tiempo para que las escucharas y, en su caso, nos compartieras algunas palabras para cada uno de ellos. Okay. José Tapia te envío saludos, perdóname, este sí iba para mí, desafortunadamente ya no estoy en línea, pero aquí nuestra especialista Viridiana del Castillo te puede atender en un horario. ¿Cuál es tu horario, Viri? Estoy de 7 a 2 de la mañana. Otra vez, De 7 de la noche a 2 de la mañana. de 7 de la noche a 2 de la mañana, Viridiana del Castillo te puede atender, José. Muchísimas gracias por escribirnos. Te mandan saludos, Viridiana, de parte de Patricia, que excelente tema. Román también te manda saludos, muchísimas gracias. Y aquí viene una pregunta que creo que es la pregunta más repetida de todos los tiempos en este tema. ¿La ansiedad se puede curar? Nos lo pregunta Cintia Rodríguez. Se regula. ¿Qué significa eso? Por eso les ponía el ejemplo de la base del pastel. O sea, al final, ¿cuándo han visto un pastel sin esa basecita? O sea, no lo han visto, porque al final es lo que evita que se mueva. Lo que se aprende a hacer con un trabajo adecuado es a regularlo. Ya no se va a presentar como la primera vez que se presentó, con esa intensidad, con esa fuerza. ¿Por qué? Porque ya lo aprendimos, ya lo identificamos, ya sé lo que ocurre, ya sé lo que me lo provoca. Se va a regular. O sea, muchas veces es como con el ejercicio de respiración, que dicen, es que ya lo hice y no se me quita, pero cambió la sensación. Si lo sentías en un inicio en un 10, tal vez pasó a un 8. Se aprendió a regular la intensidad y la frecuencia, eso es lo que va a cambiar. La intensidad y la frecuencia, es decir, qué tan fuerte lo sientes y qué tan seguido se llega a presentar. Ok, pero entonces podemos decir que
la ansiedad es algo parecido a la diabetes. Podemos controlarla, pero ahí va a estar. pero ahí va a estar. Tenemos que aprender a vivir con A ella. vivir. Ahora bien, por ejemplo, aquí es una cuestión también bastante que genera mucha pregunta, inclusive un poco de polémica. Diego nos pregunta, o más bien afirma, que los medicamentos para la ansiedad causan adicción. No, o sea, al final del día, si tú estás acudiendo con tu especialista, tienes que irle mencionando cómo te estás sintiendo con el medicamento para que lo puedan ir regulando. A veces ni siquiera es la misma dosis, no es la misma frecuencia. No, a veces tengo usuarios que me dicen, es que ya tiene mucho que ya no tomo el medicamento, porque no genera como tal una adicción. Por eso tiene que ser siempre bajo la supervisión de un especialista. Porque si yo decido medicarme en la dosis que yo quiera, con la frecuencia que yo quiera, pues entonces sí vas a sentir que lo necesitas siempre. Pero es porque no has aprendido a generar herramientas como el complemento de lo que mencionábamos. Pues no tiene caso que te vayas siempre al gimnasio y tomes esteroides para sentirte bien, si no has aprendido a que pues ese bienestar que obtienes con el medicamento lo puedes obtener, por ejemplo, con una dieta balanceada. Es un ejemplo, ¿no? O sea, Ahora bien, ahorita nos estás diciendo, el medicamento, y nos los comentaste en el programa, el medicamento es un apoyo. Eso significa, y creo que, espero que no me dejes mentir, que el medicamento no hace todo el trabajo. el medicamento no va a hacer todo el trabajo. O sea, el medicamento solamente es un apoyo. O sea, nada más. Por eso son complementos uno del otro. Por eso el mejor ejemplo que yo les brindo es el del gimnasio. O sea, así, no importa que tú vayas y te mates 3 horas en el gimnasio si tu dieta no la has cambiado. O sea, puedes decir, es que llevo un año en el gimnasio, pero no veo un cambio. ¿Y cómo vas con la dieta? ¿Y cómo vas con tu alimentación? O sea, hemos generado resistencia, sí, aguantamos ya más tiempo, pero no, vaya, lo que consumes no lo terminas de quemar. O sea, quemas 1000 calorías, pero consumes 2000. Por eso no vas a ver un cambio. Seguimos teniendo las mismas 1000 de base. Volvemos a lo mismo, es una cuestión de autocontrol. Ahora, el siguiente te va a gustar porque Juan Blas te está pidiendo específicamente a ti, seguramente ha de ser un usuario tuyo, que por favor le mandes un saludo. La Juan. Muchísimas gracias por escribirnos, Juan. Gracias, Juan. Mira, por ejemplo, solamente para ver qué tan reiterativa es esta pregunta, también esta Susana nos pregunta, ¿cuándo se quita un trastorno de ansiedad? Nos los acabas de responder. Y aquí No, viene una afirmación muy interesante de Ischel. Nos dice, yo tengo altas y bajas con mi ansiedad y ya llevo varios años así. ¿Eso es posible? Andar, pues no sé, como como montaña oscila. rusa. Ajá. ¿Cómo estás con tus tratamientos? ¿Cómo estás con tu proceso terapéutico? Porque es algo muy común, en verdad. O sea, sé que parecería disco rayado, pero vuelvo al ejemplo del gimnasio. Si tú dices, es que yo ya aprendí a comer bien y dejo a mi nutriólogo y resulta que, bueno, es que hoy sí me voy a dar este permiso. Es que hoy sí me voy a dar chance. Es que, porque otra vez me empiezo a sentir, sigo yendo al gimnasio, pero sigo sin ver un cambio. Porque dejamos una herramienta muy importante cuando nos empezamos a sentir bien. Y entonces vuelve otra vez el desgaste. Entonces aquí yo preguntaría, ¿cómo vas con tu tratamiento? Cuando se presenta un alta, ¿qué es lo que ocurre? Seguimos viendo al especialista, nos tomamos una pausa, seguimos utilizando las mismas herramientas, las dejamos de utilizar. Porque por decir un ejemplo, lo que yo a veces les menciono a mis usuarios, genera un diario, retoma tu diario, escríbelo. Cuando viene un pico, ¿y cómo vas con tu diario? Es que lo dejé hace 2 meses. Las emociones no desaparecen por el hecho de no nombrarlas. Se acumulan, nos desgastan y entonces viene un pico. Porque no es lo mismo que
Ya aprendí que el sol me lastima y que pues no estoy diario ahí. Ya estoy una horita, me salgo, me regreso y no hay tema. Pero cuando de repente digo, pues es que ya creo que ya te generé resistencia y me quedo más tiempo, vuelve otra vez el malestar y por eso es como E- este vaivén. Esos picos. ¿Sigo bien el tratamiento? No sigo el tratamiento. ¿Sigo bien el tratamiento? No sigo el tratamiento. Me siento mejor, entonces dejo el tratamiento. Y eso hace que me sienta peor. Eh, Porque, y es que luego dicen, es que ¿por qué no me pasó inmediatamente? Porque el tratamiento, sus mecanismos, todo eso, imaginen que genera una reserva, como cuando ven una obra en construcción. Cuando está en una obra de construcción, no les llega el material diario, pero lo tienen ahí y saben cuánto tiempo, cuánto pueden ir, digamos, avanzando. Dejo el tratamiento, pero me queda esa reserva. Ya no pido material, pero me queda eso. Avanzo un poco más, pero después viene la picada porque ya no tengo material, ya no puedo continuar con la obra y por eso me vuelve otra vez el malestar. Por eso es digamos, como pico. Bien definías a la ansiedad como un padecimiento muy tramposo y creo que aquí estás describiendo precisamente lo tramposo que es. Permíteme un segundito porque dos cositas más, una de ellas habla, habla tremendamente bien de ti. Nos están preguntando si atiendes en Simisai por WhatsApp. Sí, Sí, haciendo por WhatsApp. mismos horarios que ya nos compartió la psicóloga Mismos horarios. de 7 de la noche a 2 de la mañana. La encuentran, por favor, pregunten por ella, por la psicóloga Viridiana del Castillo. Y, y andas tremendamente solicitada el día de hoy, que si por favor le puedes enviar saludos a doña Celia, que está escuchando en Santiago Tlalpa, Estado de México. Hola, doña Celia. Muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí en el escaso minuto que nos queda, Viridiana. ¿Cómo podrías cerrar esto? ¿Qué le recomendarías en forma muy general a todos nuestros escuchas? Busquen apoyo. No están solos. La ansiedad desgasta y no es una batalla fácil. Pero créanme que es más llevadera cuando no están con alguien. Y en este caso, permítanos ser ese alguien. No dejen que la ansiedad los controle. La ansiedad, nosotros controlamos a la ansiedad. Nosotros tenemos que aprender a regularla. Pero para eso tenemos que aceptar que la tenemos. Para poder buscar apoyo y generar herramientas acorde a lo que nosotros estamos viviendo. Así que la invitación que les puedo hacer es háganle caso a lo que están sintiendo. Soliciten el apoyo. No están solos. Y les prometo que no es como que digan tengo ansiedad y van a tener aquí una marca de sí, tengo ansiedad y todo el mundo lo va a saber. No, claro que no. Solamente su especialista y ustedes van a saber y van a notar un cambio. Vaya, sí se puede. Ser feliz sí se puede. Que creo que tuve un pequeño problema de audio, ¿verdad? Sí, Precisamente por eso estás aquí, porque ser feliz sí se puede. Es una batalla dura, pero no es una batalla perdida. Y precisamente por eso te agradezco muchísimo otra vez que hayas estado con nosotros, Viridiana. Gracias por tus palabras y gracias por tu conocimiento. gracias a ustedes por escucharnos. Estamos aquí, así que no lo duden, estamos a una llamada a distancia. Gracias a todos, tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Estamos para servirlos. Un abrazo.